seminario Intercedes. Esta tarde me da mucho gusto cederle la voz a nuestros colegas de la Universidad de Guanajuato, quienes tendrán a cargo en esta ocasión la sesión del seminario, la doctora Carla Escárcega. Como todos ustedes ya saben, tienen ya el material, ya lo leyeron, entonces pues adelante. Bienvenidas y bienvenidos. Bien, muchas gracias. Pues les reitero esta cordial bienvenida al Seminario Institucional en Derechos Humanos 2024 del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos. Como bien lo señalaban también, en esta ocasión, esta sesión estará a cargo de la Universidad de Guanajuato, particularmente de la doctora Carla Alejandra Escárcega Robledo, quien es profesora de tiempo completo de nuestro Departamento de Derecho y quien esta tarde la doctora Escárcega abordará lo relativo al análisis de la acción de inconstitucionalidad 148, diagonal 2017, análisis del tipo penal de aborto desde la perspectiva de los derechos humanos. Como ustedes ya conocen, la dinámica de estas sesiones corresponderá en un primer inicio a la doctora Escárcega a abordar el tema, para lo cual disponemos de alrededor de 40-50 minutos y el resto del tiempo de la sesión lo dedicaremos a tener una sesión de preguntas y respuestas en la cual se dará la oportunidad de interactuar con nuestra ponente de esta tarde. Antes de comenzar, únicamente me voy a permitir dar lectura a una muy breve semblanza de la hoja de vida de la doctora Escárcega Robledo, quien, como les decía, es profesora de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato, en donde actualmente también se desempeña como secretaria académica de nuestra división, de la División de Derecho, Política y Gobierno. Es licenciada en Derecho, maestra en Ciencias Jurídico-Penales y doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Guanajuato. Es profesora de Derecho Penal tanto en el nivel licenciatura como en el de posgrados. Laboró por más de 18 años en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, fue asesora parlamentaria en el Congreso del Estado de Guanajuato y secretaria del ayuntamiento en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Es egresada de la Cuarta Escuela de Verano en Ciencias Penales y Dogmática Penal Alemana, organizada por el Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional del Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad Georg August de Göttingen en Alemania y del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas en Santiago de Chile. Ha participado en diferentes congresos, paneles y seminarios nacionales e internacionales, por ejemplo, en Costa Rica, Brasil y Guatemala, entre muchas otras actividades que la doctora Escárcega desempeña en nuestra división. Sin más preámbulo, vamos a abrir el espacio para la intervención de la doctora Escárcega Robledo, rogándoles que si existe alguna pregunta, sean tan amables de plantearla a través del chat para que una vez que se abra la parte correspondiente de esta sesión para resolver dudas, podamos atenderlas oportunamente. Gracias. Adelante, doctora Escárcega. Muchísimas gracias, doctor Alfredo. Gracias por la presentación. Muchas gracias. El doctor es mi compañero ahí en la división, mi compañero y amigo muy estimado. Gracias, doctor. Pues agradezco mucho la invitación. Me emociona mucho estar aquí con ustedes el día de hoy, esta tarde, con un tema que es por demás polémico y bueno, pues es imprescindible que nosotros que lo analicemos a la luz de los derechos humanos. Hago referencia entonces a la acción de inconstitucionalidad 148, diagonal 2017. En esta acción de inconstitucionalidad se analiza el tipo penal de aborto del Código Penal del Estado de Coahuila desde una perspectiva de derechos humanos, pero vamos a ver por qué es tan importante esta acción de inconstitucionalidad y por qué impacta no solo en el Estado de Coahuila, sino en todo el país. En el material que les pedí que leyeran previamente, bueno, pues está la resolución de la acción de inconstitucionalidad y además una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
del sistema al que pertenece nuestro país, en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, ¿sí? Vamos a platicar por qué también esta sentencia es muy importante para el análisis que vamos a realizar en este momento. Bien, ¿qué podemos decir acerca de los códigos penales? Los códigos penales van a recoger la ideología de quienes los hacen. ¿Quiénes hacen los códigos? Pues los legisladores. Ahí, en los códigos penales, el legislador plasma su ideología, ¿sí? Y aquí es importante comentar que no legisla igual la izquierda que la derecha. Aquí estamos en un foro jurídico, sin embargo es importante comentar que dependiendo la fuerza mayoritaria en el Congreso de un estado, bueno, pues será la ideología también que se plasme ahí. Sabemos nosotros que el principio de última ratio que rige en materia penal nos dice que el derecho penal se va a encargar, va a llegar al final, es decir, va a ser la última opción a la que nosotros vamos a recurrir para atender violaciones a bienes jurídicos. Siempre tenemos que acudir antes a otras ramas del derecho. La penal la vamos a dejar al final. Es lo último a lo que debemos recurrir. También aquí tiene mucho que ver pues el carácter fragmentario del derecho penal que nos dice que el derecho penal va a proteger los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves. Entonces, en el Código Penal nosotros vamos a encontrar descritas aquellas conductas que lesionan de manera más grave a la sociedad, ¿sí? Entonces, de aquí surge una pregunta que quizá ya la han escuchado. ¿Quieres conocer a una sociedad? Lee su Código Penal. Si nosotros analizamos nuestros códigos, vamos a ver, dependiendo de las figuras, de los tipos penales que ahí encontremos, pues vamos a saber cuál es la realidad de un país. Si nosotros acudimos, sabemos que tenemos un código penal por entidad federativa, lo cual pues genera también una situación compleja, ¿verdad? Porque no es lo mismo un solo código que multiplicidad. Hay variación de las conductas típicas, variación de punibilidad, pero en esencia platicaremos que, por ejemplo, si nosotros nos vamos a verificar, a checar el feminicidio, pues vamos a ver que son punibilidades muy altas. Si nos vamos, por ejemplo, a la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, pues también vamos a saber que son punibilidades muy altas. Y eso nos da una idea de la realidad que vive nuestro país. Entonces, podemos sostener válidamente que desde un código penal se dan muchos mensajes. Por ejemplo, la postura ideológica de los legisladores, era lo que yo comentaba hace un momento, dependiendo de la ideología, de la fuerza mayoritaria, bueno, pues ahí se va a plasmar. También en un código penal se va a plasmar la situación que vive una sociedad, ¿sí? Si nosotros revisamos los parámetros de punibilidad, pues nos va a permitir determinar una problemática social. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, cuando una conducta se comete demasiado o causa gran impacto en la sociedad, lo primero que realiza el legislador, ¿qué es? Pues es el incremento de penas, ¿verdad? Es tipificar la conducta, agregarla, introducirla al Código Penal y entonces, bueno, pues esto, en lugar de ser la última ratio, se va convirtiendo, esto se va dejando de lado y se va convirtiendo en la prima ratio. Bien. Ahora, en cuanto al tipo penal que vamos a analizar, el legislador penal protege bienes jurídicos, ¿sí? Los bienes son son aquellas pertenencias o posesiones que nosotros tenemos y que deben ser protegidas. ¿Desde qué momento se le denomina o se le pone el apellido de jurídico? Desde el momento en que tienen que ser bienes que se deban reconocer jurídicamente y proteger por el ordenamiento jurídico. En ese momento, entonces, el legislador protege los bienes jurídicos, pues ¿cómo lo hace? Pues con los tipos penales. Si nosotros revisamos la parte especial de los códigos, vamos a ver que iniciamos con los delitos contra la vida, después nos vamos a los delitos contra la salud personal o integridad personal o corporal, dependiendo de las entidades, cambia un poquito el nombre de bien jurídico, y así la seguridad personal, libertad sexual, la libertad ambulatoria. Entonces, vamos así, digamos,
iniciamos con el bien jurídico de mayor valía, que es la vida. Los delitos contra la vida van a proteger la vida, la integridad humana en toda su extensión. Es decir, desde que nosotros estamos en el útero materno, desde ahí hasta el momento previo antes de morir. Ahí, ese es el lapso de protección del bien jurídico vida. La vida humana es el bien jurídico más importante con el que nosotros contamos. ¿Por qué? Porque es el presupuesto para que tengamos los otros bienes jurídicos, ¿sí? Es el bien jurídico que otorga el primer lugar entre los valores tutelados penalmente. Todos los bienes jurídicos que nosotros tenemos, todos aquellos bienes de los que gozamos, proceden del bien supremo, que es la vida humana. Entonces, vamos a iniciar la parte especial con los delitos contra la vida. Bien. ¿Qué es la vida? La vida humana, pues, es el bien jurídico que tiene el primer lugar entre los valores tutelados penalmente, y podemos tener varias definiciones de vida. Es la condición primera de manifestación y desenvolvimiento de la misma personalidad humana. La vida también se considera como el presupuesto de toda actividad humana y el bien más alto en la jerarquía de bienes humanos individuales que el derecho penal debe proteger. ¿Cómo protege entonces el legislador la vida? Como lo comenté, a través de los tipos penales, desde su inicio hasta su fin. ¿Qué va a suceder? Hay un cambio en la intensidad de la protección dependiendo el estadio en que se encuentre. Si la vida se encuentra dentro del vientre materno, o bien si ya se encuentra fuera de él, ¿sí? Vamos a analizar nosotros, por ejemplo, que las punibilidades del aborto son menores a las punibilidades del homicidio. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión muy importante. La vida intrauterina, es decir, durante el embarazo, se protege mediante los tipos penales de aborto. ¿Por qué hablo en plural? Porque tenemos varios tipos de aborto, ¿sí? Los vamos a ver más adelante. Pasamos un umbral muy importante. Penalmente hay un umbral importantísimo, una barrera importante es ese umbral que es el nacimiento, ¿sí? El nacimiento es el que nos va a dar esa distinción, esa diferencia de punibilidades. La vida fuera del seno materno es protegida por medio de los tipos penales de homicidio, ¿sí? Vamos a tener el homicidio simple, el homicidio consentido, el homicidio culposo, homicidio de servidores públicos, homicidio en razón de parentesco o relación familiar, homicidio calificado, distintos tipos de homicidio. Entonces, es el nacimiento el que marca esa pauta. ¿Y por qué las punibilidades del aborto son más bajas? Bueno, pues sencillamente, ¿por qué? Porque mientras nosotros somos gestados en el vientre materno, somos una expectativa. Si bien ya tenemos vida, ya se contabiliza, ya podemos considerar que hay vida, somos una expectativa. Una vez que pasamos el umbral del nacimiento, esa vida cobra mayor intensidad y es por eso que vamos a tener mayores punibilidades en el homicidio. Yo les pedí que leyeran la sentencia del caso Artavia Murillo porque es una sentencia muy importante, muy, muy importante. Esta sentencia, este pronunciamiento de la Corte Interamericana destaca porque hace un análisis muy importante sobre el inicio de la vida humana. ¿Cuándo inicia la vida humana? Hay posturas encontradas, sin embargo, aquí finalmente la postura que vamos a considerar pues es la postura jurídica, ¿sí? La Convención Americana de Derechos Humanos nos dice que pues la vida se va a proteger desde su inicio. ¿Y cuándo inicia? La vida jurídicamente va a iniciar a partir de la concepción. Y vamos a ver que esta sentencia del caso Artavia Murillo desarrolla de manera muy especial 4 momentos muy importantes en la vida humana. Primer momento importante, la fecundación. Segundo momento importante, la concepción. El embarazo o preñez y el nacimiento. Nos va a decir a partir de cuándo y esos lapsos, esa temporalidad.
Bien, seguramente tuvieron la oportunidad de leer el caso Artavia Murillo. Les comento brevemente. ¿De qué se trata? Bueno, pues este caso ocurre en Costa Rica, ¿sí? Son 9 parejas que están realizándose procedimientos de fertilización in vitro. Están en clínicas de fertilización asistida y entonces, de repente, el gobierno costarricense dice que estas clínicas atentan contra el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque dice el gobierno, el Estado costarricense dice, en esas clínicas se extraen los óvulos de las mujeres que desean ser madres. Son fecundados en un plato de Petri, por eso se llama fertilización in vitro o fertilización asistida. Si, por ejemplo, se extraen 10 óvulos, se fecundan estos óvulos y de estos 10 óvulos fecundados se hace una selección de los mejores, de los más sanos, de los viables, de los que vienen en mejores condiciones de salud. Y entonces dice el gobierno, si de esos 10 que ya están fecundados solamente se consideran 3, los otros 7, digamos que se mata a los otros 7. Y entonces aquí dice, hay una violación al derecho a la vida. ¿Por qué? Porque estos embriones, estos óvulos podían ya, pues iban a generar vida. Ya, de hecho, al momento de que habían sido fertilizados, pues ya había una vida, ¿sí? Que iniciaba en cada óvulo fecundado. Esto es lo que refiere el gobierno de Costa Rica y entonces se suspenden los procedimientos de fertilización in vitro, dicen que son inconstitucionales y pues se detiene. Las parejas que estaban en ese momento llevando a cabo los procedimientos, pues los debieron interrumpir. Quienes tuvieron la posibilidad económica de continuar en otro país, bueno, pues lo pudieron hacer y quien no, pues vio en ese momento frustrada la posibilidad de la maternidad asistida. ¿Qué hicieron estas 9 parejas? Bueno, se llama Artavia Murillo y otros, porque son Artavia Murillo, bueno, pues es una de las parejas y bueno, pues son otras 8 parejas. ¿Qué sucede? Pues se van a todas las instancias legales dentro de su país y finalmente pues llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte analiza el caso y ¿qué nos dice? Bueno, nos dice, es muy importante analizar que fecundación y concepción son 2 momentos diferentes del proceso evolutivo del embrión. La fecundación alude al primer momento, ¿sí? En que un óvulo es penetrado por un espermatozoide. Este es el momento originario. De manera natural, este momento de la fecundación ocurre en las trompas de falopio, ¿sí? Ahora bien, una vez fecundado o fertilizado el óvulo, baja, ¿sí? Baja y se implanta en el endometrio. Ese proceso de implantación del óvulo fertilizado es la concepción, ¿sí? Entonces son 2 momentos diferentes. Y dice la Corte Interamericana, jurídicamente la vida inicia a partir de la concepción, que es la implantación del óvulo fecundado en el endometrio. Es a partir de ese momento que va a iniciar la vida. ¿Por qué? Dice la Corte, ¿por qué no en la fecundación? Porque al momento que se fecunda, todavía recorre un trayecto hacia el endometrio. Y en ocasiones no se implanta, incluso en ocasiones es desechado y la persona, la mujer, ni siquiera se dio cuenta que su óvulo había sido fertilizado. Nunca se dio cuenta. Entonces, es hasta el momento de la concepción donde va a iniciar jurídicamente el embarazo o la preñez. Entonces, por ello es que la Corte Interamericana condena que al Estado costarricense lo declara responsable de haber vulnerado los derechos a la maternidad, a la paternidad, a un proyecto de vida, derecho a la felicidad. ¿Por qué? Porque estas parejas vieron frustrado su derecho a ser padres. Y entonces
dijo la Corte, no es en el momento de que se fertilizan in vitro, de que se fecundan, ahí no va a iniciar la vida. La vida va a iniciar una vez que se implanten en el cuerpo de la mamá. Entonces, por ello es que considera que el argumento del Estado costarricense pues no es válido, ¿sí? Es inconvencional. El decir que si de esos 10 óvulos fertilizados solamente se utilizan 3 y los otros 7 no y mueren, ahí no hay una violación al derecho a la vida porque jurídicamente la vida todavía no comienza, ¿sí? Entonces, por eso esta sentencia es importantísima, porque aquí la Corte explica, abunda en este tema, y este tema es prioritario, es primordial para lo que vamos a abordar nosotros enseguida. Una vez que ya fue implantado ese óvulo fertilizado, pues ahí va a iniciar el embarazo, ¿sí? El proceso de la vida humana en donde se gesta el producto durante 9 meses o 10 meses lunares o 269 días en condiciones normales, en un embarazo a término. Se lleva a cabo todo el embarazo y después viene el nacimiento, que es la expulsión del producto, es esa expulsión del seno materno del producto de la concepción. Ahora bien, ¿cuándo es el momento o en qué momento se protege mediante el delito o el tipo penal de aborto? Pues durante el embarazo, durante la preñez. Entonces, el lapso en el cual se puede cometer el delito de aborto es a partir de la concepción y antes del nacimiento. Esa es la temporalidad. Vamos a ver nosotros que los códigos penales definen el aborto. En todos los códigos penales vamos a encontrar el tipo penal de aborto. Vamos a encontrar incluso varios tipos de aborto. Y también dependiendo de qué entidad, de ciertas entidades, pues va a variar la redacción típica, ¿sí? ¿De qué depende? Pues ya lo habíamos comentado también, de la fuerza política que sea mayoritaria. ¿Por qué? Porque ahí sí se advierte totalmente la ideología del legislador. Por ejemplo, les voy a referir algunas entidades federativas que tienen distinciones en su descripción típica. El aborto se va a referir a la muerte provocada del producto de la concepción, ¿sí? En cualquier momento de la preñez o embarazo, ¿sí? O sea, el aborto viene de la palabra latina ab ortus, que significa sin nacimiento, ¿sí? No hay un nacimiento, ¿sí? Antes de que nazca es privado de la vida. Entonces, para la ley penal, el concebido tiene vida, es sujeto de protección legal desde la concepción y hasta antes del nacimiento mediante el tipo penal de aborto. El Código Penal de Guanajuato nos dice que aborto es la muerte del producto de la concepción, la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. La preñez es el embarazo. Fíjense, entonces, aquí nos hace referencia a la descripción legal de aborto. Pero el Código Penal para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México, lo refiere diferente, lo describe distinto. Para el Código Penal aplicable en la Ciudad de México nos dice que el aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Aquí podemos observar nosotros grandes diferencias. ¿Cuál es la primera diferencia? No nos dice muerte provocada del producto de la concepción. Nos dice interrupción del embarazo. Guanajuato nos dice en cualquier momento de la preñez, todo el embarazo. Ciudad de México dice después de la 12ª semana de gestación. Es decir, a partir de la semana 12 es aborto. ¿Y por qué? ¿Qué pasa antes de la semana 0 hasta la 12? Bueno,
pues jurídicamente no es típica la conducta, ¿sí? Por eso es que en la Ciudad de México existen clínicas que se dedican a hacer interrupciones legales del embarazo. ¿Por qué tienen ellos esta diferencia? También en la Ciudad de México hubo hace algunos años una acción de inconstitucionalidad que declara inconstitucional el tipo penal de aborto del Código Penal para el Distrito Federal. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que entonces el legislador de la Ciudad de México sí hace el cambio a partir de la resolución de la acción de inconstitucionalidad, sí modifica, sí reforma su Código Penal, cambia la redacción y dice, dejamos un lapso de 12 semanas. ¿Por qué? Porque son las 12 semanas en las cuales se considera todavía seguro para la madre practicarse un aborto. Y entonces es por eso que Ciudad de México tiene una redacción distinta. Esta redacción también la vamos a encontrar en otros códigos penales. Son pocos, pero la vamos a ir encontrando. Pues vamos a ver entonces, vamos a analizar nosotros que los códigos penales tienen, por ejemplo, tienen el aborto, la definición, la descripción que les acabo de decir, ya sea la que tenemos en Guanajuato o la que se tiene en la Ciudad de México. Guanajuato tiene el aborto procurado, que se llama el autoaborto. El aborto procurado es aquel que se realiza la propia mujer embarazada, ella lo realiza, ella se lo procura a sí misma, ella realiza las maniobras abortivas, es decir, ella ingiere algún medicamento, se hace maniobras físicas, mecánicas, etc. Tenemos también el aborto consentido. El aborto consentido es aquel, como su nombre lo dice, que la mujer consiente que un tercero se lo practique. Le pide a un tercero que le practique el aborto. El aborto sufrido o aborto forzado es aquel que se practica en contra de la mujer embarazada. Ella no quiere abortar y se le practica de manera forzada. Por eso se dice sufrido, porque ella lo sufre, ¿sí? Ella lo sufre. Lo practica una tercera persona o bien una tercera persona le pide a otra persona que le practique el aborto a la mujer. En todos los casos, el sujeto pasivo de aborto va a ser pues, el producto de la concepción. Aun cuando sea un aborto sufrido, a la mujer no se le va a considerar sujeto pasivo, se le considera víctima según nuestra ley de víctimas. ¿Qué otros tipos de aborto vamos a encontrar en los códigos penales? Bueno, pues vamos a encontrar también que tenemos el aborto terapéutico. Hay en algunos estados, ciertos tipos de aborto no se consideran punibles. Por ejemplo, el aborto terapéutico, ¿a qué hace referencia? Cuando la mujer embarazada se encuentra en peligro, ¿sí? Cuando de no provocarse el aborto, la mujer corre peligro actual o inminente de una afectación grave a su salud, ¿sí? Y esto debe ser a juicio de un médico, ¿sí? Que la asista y que haya prueba de ello, haya un pronóstico clínicamente motivado y también se escucha la opinión de otro médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces aquí se debe provocar el aborto, ¿para qué? Para que la mujer no muera. Se considera que en el caso de que se tenga la vida de la madre o persona gestante y la vida del producto del naciturus, siempre se va a privilegiar la vida de la madre. Entonces, por eso tenemos el aborto terapéutico, que pues en la teoría del delito sería un estado de necesidad, ¿sí? Lo que conocemos como estado de necesidad. Hay ahí una colisión de bienes jurídicos y tenemos que colocar en esa balanza cuál es el que va a privilegiarse, cuál debe permanecer por encima del otro. Y entonces es ahí donde será la vida de la mujer. Tenemos, por ejemplo, también en otros códigos el aborto eugenésico. El aborto por alteraciones genéticas o congénitas graves. Es decir, cuando los médicos diagnostican que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que pueden conllevar afectaciones físicas o cerebrales graves, ¿sí? Y aquí, pues, si la mujer da su consentimiento, bueno, pues se puede practicar el aborto eugenésico. Tenemos
otros abortos, nada más, por ejemplo, en Michoacán y en Yucatán solamente tendríamos el aborto por condición paupérrima. ¿Qué significa esto? Tenemos el aborto por una situación precaria, una situación económica precaria. Entonces se permite, cuando se acredite esta precariedad, se permite abortar. El Código Penal de Yucatán nos dice que si la mujer tiene ya 3 hijos y se acredita que vive en condición paupérrima, o sea, de pobreza extrema, y está embarazada de un 4.º hijo, se permite que aborte al 4.º hijo sin responsabilidad penal, ¿sí? Y bueno, pues otros códigos un poquito ya más avanzados van a tener el aborto por inseminación artificial no consentida o de una procreación asistida no consentida. ¿Qué sucede? Pues en ocasiones, al momento de realizarse las inseminaciones artificiales por algún error, ¿sí? Se equivocan y le implantan el óvulo que no era de esa persona, o se fertiliza con el espermatozoide de una persona que no deseaba la mujer. Entonces, aquí se permite que se practique el aborto. Este aborto, pues solamente lo tienen algunos códigos. Entonces, ¿por qué damos todo este preámbulo? Por la importancia de conocer que actualmente todas las entidades federativas tienen el tipo penal, tienen diversas modalidades y algunos tipos de aborto no punibles. De igual manera, el aborto por culpa de la mujer embarazada no es punible, y el aborto en caso de violación. En este último caso, bueno, pues es una causa de justificación según la teoría del delito y es el ejercicio de un derecho. ¿Por qué? Porque el Código Penal autoriza a que una mujer pueda abortar cuando el producto es de una violación. Ahora bien, pues es muy importante para efecto del posgrado, de lo que nosotros estudiamos, de los derechos humanos, es importantísimo analizar los tipos penales a la luz de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque por supuesto que los tipos penales que tenemos en los códigos pueden vulnerarlos. Las redacciones típicas no necesariamente son constitucionales. Y vamos a ver esta acción de inconstitucionalidad. Vamos a entrar en materia. Primero que nada vamos a platicar qué es una acción de inconstitucionalidad. Bueno, pues es aquella en que se plantea la posible contravención a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos por normas de carácter general pertenecientes a una codificación penal del orden local. Es decir, cuando las normas contenidas en un código penal contravienen la Constitución política, algún precepto. Entonces, se promueve una acción de inconstitucionalidad y se analiza si hay esta contravención o no. La acción de inconstitucionalidad 148-2017 es presentada el día 27 de noviembre del 2017. Esta acción de inconstitucionalidad fue resuelta casi 4 años después. Fue resuelta el 7 de septiembre del 2021, cuando el entonces ministro Saldívar Lelo de la Rea pues era presidente, y se resuelve ahí. ¿Quién presenta esta acción de inconstitucionalidad? La entonces Procuraduría General de la República, y la promueve en contra de algunos artículos del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, concretamente, pues los artículos relativos al aborto, ¿sí? Hay otro motivo de acción de inconstitucionalidad, pero realmente, ¿qué creen? Que a ese no se le dio tanta importancia, o no se le dio tanta publicidad, le ganó el tema del aborto. Otro de los motivos de inconstitucionalidad que se alegaron ahí fue que el Código Penal de Coahuila tenía una punibilidad atenuada para la violación entre cónyuges. Y entonces dicen, ¿cómo es posible que se haga esta distinción? No debe haber una distinción. Si es entre cónyuges, es violación. Y al contrario, decía, incluso debiera ser mayormente penalizada. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que el cónyuge ejerza ese tipo de violencia, ¿no? Entonces, este fue uno de los motivos, pero finalmente el que tuvo mayor, digamos, reflector, pues fue el tema del aborto. ¿Cómo se analiza esta acción de inconstitucionalidad? Pues la base del análisis
es el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué dice el artículo 4? El artículo 4 dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y que ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. También dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Y aquí está el tema importante. Aquí, esta es la base. Este artículo reconoce la igualdad entre mujeres y hombres y el derecho a decidir número de hijos y el espaciamiento de ellos, y por ende, el derecho a la salud. Y entonces, si tenemos un dispositivo constitucional que nos dice que nosotros podemos decidir cuántos hijos y qué espacio entre ellos, ¿cómo es que tenemos el tipo penal de aborto que criminaliza cuando una persona desea interrumpir su embarazo? ¿Sí? Desea interrumpir su embarazo, ¿por qué? Porque quizá en ese momento considera que no es el mejor momento para tener el producto, que no es compatible con su proyecto de vida o que finalmente el espaciamiento no se da como lo había planeado la persona. ¿Qué derechos se analizan en esta acción de inconstitucionalidad? Aquí hay una cuestión muy importante. Aquí ya la acción de inconstitucionalidad nos dice que se van a analizar los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Aquí, por tema también de derechos humanos, se incorpora esta porción, personas con capacidad de gestar. Se analiza el derecho a decidir, la autodeterminación en materia de maternidad, la autonomía reproductiva, la libertad reproductiva, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad jurídica, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a un proyecto de vida. Estos derechos son ampliamente analizados en esta acción de inconstitucionalidad que tuvieron la oportunidad de leer. ¿Cuáles son las principales ideas que se desarrollan en esta resolución, en esta ejecutoria? Bueno, principalmente que los derechos del nasciturus se ejercen a través de la madre. Nosotros sabemos que puede haber posturas en sentido contrario, sin embargo, bueno, pues jurídicamente esto es lo que se resuelve de conformidad con instrumentos internacionales, ¿sí? A la Convención Americana se analiza que los derechos del nasciturus se ejercen a través de la madre o persona gestante. Distingue entre mujeres y personas con capacidad de gestar y pues hace una pregunta muy importante. ¿Ser madre es un derecho o una obligación? ¿Sí? Y aquí es donde quiero que más adelante podamos entrar en esa interacción. Si la maternidad es un derecho o es una obligación. En esta ejecutoria también se hace referencia a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia resuelve desde el punto de vista del Estado laico. Con esto nos dice que la laicidad significa la separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, significa que el Estado va a reconocer las diferentes ideologías, pero no se va a decantar por alguna en especial. Es decir, una persona puede tener su ideología en cuanto a temas de la Iglesia, puede profesar una religión y la ideología de la misma. Sin embargo, ¿sí? Dice la Corte, esto va a ser independiente. No nos decantamos por ninguna y respetamos, ¿sí? Todas las que existen. Se cita el mencionado artículo 4 de la Constitución que refiere sobre la igualdad entre hombre y mujer, el derecho a decidir cuántos hijos tener y el espaciamiento entre ellos, lo cual trae implícito el derecho a decidir sobre la maternidad, a tener un proyecto de vida. Esto significa, pues, el derecho a la planificación familiar, ¿sí? A decidir el número de hijos, cuánto tiempo debe transcurrir. En esta parte se analiza algo muy, muy interesante, pues hace referencia a que el aborto no se va a considerar como un método de planificación familiar. Destaca también la realidad social en la que vive nuestro país, en donde la educación sexual no es de fácil acceso a todas las personas, ¿sí?
no somos un país en donde haya apertura en estos temas, hay núcleos poblacionales permeados de prejuicios, y entonces es por ello que la educación sexual no llega, ¿sí? Y también esto lo considera la Suprema Corte, ¿sí? Y sobre todo, dice la Corte, en un Estado constitucional y democrático de derecho, no es permisible que se penalice a una mujer por ejercer su derecho a decidir sobre su persona, ¿sí? Esto es en general lo que analiza la Suprema Corte en esta acción de inconstitucionalidad. Y bueno, pues vamos a ver ahora los alcances. Vamos a ver qué alcances tiene. Las acciones de inconstitucionalidad, para que tengan efecto en todo el país, deben ser votadas por más de 8 ministros, ¿sí? Aquí esta acción de inconstitucionalidad, pues solamente faltó el voto de un ministro. ¿Por qué? Porque ese día se reporta que no puede asistir el ministro a la sesión y bueno, pues no, digamos, no tenemos esa unanimidad, sin embargo, se tiene la mayoría de 8 votos y entonces por ello es que tiene efecto en todo el país. Obliga a todos los juzgadores de nuestro país a considerar que todas aquellas leyes que criminalicen el aborto de manera absoluta son inconstitucionales. Aquellas personas que se encuentren en prisión por dicho delito deberán ser puestas en libertad. Y aquí, pues yo recuerdo que cuando se emite esta acción de inconstitucionalidad el 7 de septiembre del 2021, el ministro Saldívar acude al penal de Santa Marta Catitla en la Ciudad de México y empieza a liberar a varias mujeres que estaban cumpliendo alguna condena por este delito. Dice que también qué alcance tiene esta acción de inconstitucionalidad, que las personas que cuenten con sentencia ejecutoria pueden acceder a un juicio de amparo que debe ser concedido si es fundado en esta acción de inconstitucionalidad. Las personas se pueden amparar para acceder a un aborto voluntario. Es decir, si la persona desea practicarse un aborto, puede acudir a las clínicas del sector salud. Eso dice la acción de inconstitucionalidad. El Estado debe proveer de los mecanismos necesarios para la práctica de los abortos y deberán ser, eso sí, en la primera etapa de gestación, que se considera los primeros 3 meses o primeras 12 semanas. ¿Por qué? Porque aquí se considera que la vida de la madre pues no se pone de alguna manera tan en peligro, ¿sí? Bien, también esta acción de inconstitucionalidad refiere que a ninguna persona gestante se le podrá imponer una pena de prisión por abortar en la etapa inicial del embarazo. Se reconoce la prelación del derecho a la mujer a decidir por encima del nasciturus en la primera etapa del embarazo. Y aquí es lo que comentábamos, que los derechos del nasciturus pues, se van a ejercer a través de la madre, ¿sí? Una cuestión importante. No se obliga a los congresos estatales a modificar su legislación penal local. O sea, no es que se le diga, tienes que modificar o reformar tu código penal. Esto queda a libre voluntad de cada congreso, ¿sí? Modificar su ley de manera que sea armónica a esta resolución, a esta ejecutoria. Y algo extremadamente importante, el aborto no está legalizado, ¿sí? ¿Por qué? Sí se hizo mención a que, ya es legal el aborto, ya con esta acción de inconstitucionalidad. No, no es legal el aborto. Si fuera legal, pues nos diría cuál es el procedimiento, como en otros lugares, como en otros países. No es legal, más bien, es no punible en la primera etapa de gestación. ¿Por qué? Porque sí vamos a tener tipo penal de aborto después de las 12 semanas. Ahí sí es una conducta que es punible, pero en las primeras 12 semanas nos dice la Corte que no debe ser punible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que al momento de que se analiza a la luz de los derechos humanos el tipo penal de aborto, bueno, pues se dice, es un tipo penal que es inconvencional y que es inconstitucional, o sea, no está alineado, ¿sí?, a instrumentos internacionales, no está alineado a la Constitución. Esto significa que aun cuando el tipo penal esté en los códigos penales, se puede acceder a un aborto en las clínicas del sector salud. Eso nos dice esta acción de inconstitucionalidad. Una persona puede ir en la primera etapa de gestación
y solicitar un aborto. ¿Qué ocurre si se le es negado el servicio? La persona puede promover un juicio de amparo y se concederá a efecto de ordenar la práctica del aborto. ¿Qué sucedió inmediatamente después de que se emite esta resolución? Pues el personal de salud realizó lo que nosotros llamamos objeción de conciencia. La objeción de conciencia es la negativa de un individuo a cumplir lo mandado por una norma concreta del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Por entender que ese cumplimiento es incompatible con su valor moral, con el respeto a sus valores morales y a su propia conciencia. Y entonces los médicos dijeron, bueno, pues está ahí la acción de inconstitucionalidad, pero nosotros, como hicimos el juramento de Hipócrates al momento de licenciarnos en medicina, no vamos a practicar abortos. El juramento de Hipócrates dice, es un juramento que los médicos hacen de defender la vida a costa de lo que sea, ¿sí? La vida siempre va a ser lo que van a privilegiar. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer después la Corte? Dijo, ok, médicos pueden objetar conciencia, pero entonces, personal, el servicio del sector salud, los servicios médicos, deben tener personal que sí esté en posibilidad de practicar estos abortos, que no diga, o sea, personal que esté dispuesto a practicarlos, ¿sí? Entonces, esta es la cuestión en cuanto a la acción de inconstitucionalidad. Aun cuando está en los códigos penales el tipo penal, bueno, pues es posible acceder dentro de las primeras 12 semanas a un aborto no punible, y en caso de que se niegue, pues se tendría que promover un juicio de amparo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la luz de los derechos humanos, pues no es un tipo penal convencional y pues tampoco es constitucional. Y ya manera de cerrar, fíjense que en el Código Penal Federal tenemos un tipo penal que se llama aborto honoris causa. El aborto honoris causa está contenido en el artículo 392 del Código Penal Federal y nos dice que, lo voy a leer aquí, dice, se impondrá de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar si concurren estas 3 circunstancias. Fracción primera, que no tenga mala fama. Fracción segunda, que haya logrado ocultar su embarazo. Y fracción tercera, que este no sea fruto de matrimonio. Fíjense ustedes cómo los tipos penales nos dan idea de la sociedad en la que fueron creados. El aborto por causa de honor. ¿Qué pasaba? La mujer salía embarazada, resultaba embarazada y eso causaba un deshonor, una deshonra en la familia. Y entonces, si concurrían estos 3 requisitos, bueno, pues había una punibilidad atenuada. ¿Por qué? Porque ella había abortado para salvaguardar su honor. ¿Pero qué se exigía? Que no tuviera mala fama. Este es un elemento normativo cultural, la mala fama. ¿Quién tiene mala fama? ¿Qué se considera mala fama? Es demasiado subjetivo. Que haya logrado ocultar el embarazo y que este no sea fruto de matrimonio, es decir, que hubiera sido fruto de una relación fuera del matrimonio, ¿sí? Entonces, pues esto nos habla del contexto en que fue creado el tipo penal y bueno, por supuesto que lo consideraríamos también violatorio de derechos humanos. Digo, ¿qué es mala fama? Digo, ¿qué es mala fama? ¿Por qué se considera, por qué se debe atender a la conducta de una persona? Fíjense, si en un proceso penal la conducta sexual anterior de la víctima no debe ser considerada, ¿por qué para efecto del aborto honoris causa se habla a que no tenga mala fama? Mala fama relacionado a la conducta sexual de la mujer. Con esto, bueno, pues yo estoy ya estaría culminando mi intervención y bueno, pues yo agradeceré mucho si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar, podemos aquí comentarlo. Pues es un tema, como les reitero, polémico, hay diferentes posturas, sin embargo, en todo momento la postura que yo he abordado aquí, pues es la postura jurídica
constitucional y convencional. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora Escárcega. Bueno, como lo anunciamos en un principio de esta sesión, pues lo que se busca con este seminario interinstitucional de derechos humanos es, por supuesto, informarnos sobre algún tema, pero sobre todo interactuar con los estudiantes del posgrado. ¿Sí? Que sean ustedes quienes formulen los planteamientos que pudiesen tener sobre el tema expuesto y generar un diálogo que finalmente enriquezca tanto a la comunidad estudiantil como al personal académico que estamos aquí hablando sobre este tema tan polémico, como ya lo decía la doctora Escárcega, pero de central relevancia para el Estado constitucional y democrático de derecho. Así que abrimos el espacio a preguntas que pudiesen existir de parte de los estudiantes de nuestros posgrados interinstitucionales. Si son tan amables y tienen algún planteamiento, sean tan amables de levantar su mano o plantear su pregunta a través del chat de la reunión. Abrimos el espacio. Y por favor, Gabriel Soto, adelante. Saludos, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carla? Muchísimas gracias por la plática. Perdón que no prendí mi cámara, pero tengo un poco bajo el internet. No, Pero bueno, yo quería como más que, bueno, plantear una duda. Digo, muy interesante todo el tema de la concepción. Creo que aparte, justamente, pues se ha discutido, pues también desde una visión muy cultural, ¿no? Muy cultural, desde una visión también patriarcal, ¿no? Pero yo una duda que tenía muchas veces, digo, ¿por qué tanta lucha por el aborto, ¿no? Contra esta actividad. ¿Y por qué a esta actividad tampoco se le ha visto la virtud económica y de desarrollo social? O sea, una familia que tiene la posibilidad de acceder al aborto, ¿no? Y su hija, o digo, sea la naturaleza de su comportamiento pasado, ¿no? Va a tener posiblemente después mayor posibilidad de establecer su vida, su educación, ¿no? Tener un mejor proyecto de vida, que también son derechos, ¿no? Su derecho a decidir, como lo dijiste, que si bien no hay un ordenamiento que diga cuál es el derecho a decidir, pues hay muchos derechos alrededor, ¿no? Que nos dicen que deberíamos de poder decidir sobre muchísimas cosas, ¿no? Hasta como contra la tutela de las personas con discapacidad psicosocial. Pero bueno, más allá de todo esto, yo quería preguntarte si se ha abordado alguna vez este tema, ¿no? Porque yo muchas veces creo que en verdad los detractores del aborto son por un control social, un control económico, y creo que también es la cúspide un poco del capitalismo, por así decirlo, para tener a gente que va a estar pues teniendo que trabajar desde joven, ¿no? Para mantener una familia. Y si tú sabías si ese estudio o se ha visto desde algún modo el aborto también así. Esa sería mi duda. muchas gracias. Sí, efectivamente, hay diversos estudios sociológicos en este sentido. Aquí, bueno, pues yo me aboco al tema jurídico, pero ciertamente sí hay, y precisamente todos estos derechos que analiza la Corte, pues tienen que ver precisamente con estos estudios, ¿no? Como, por ejemplo, el derecho a un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento la mujer o persona gestante decide que en ese momento específico no está dentro de su proyecto la maternidad, ¿sí? Nos hace referencia también al derecho a la felicidad y cómo la maternidad, pues, en el mejor de los casos, pues debe ser deseada siempre, ¿no? Y entonces, esta es una forma de poder acceder a esos derechos. Por supuesto, lo que comentaba usted en el sentido de que pues siempre ha sido un tema polémico. ¿Por qué? Por la ideología, porque finalmente cada quien tiene una postura. Hay quien dice que el aborto inicia, perdón, que la vida inicia a partir de la fecundación, o sea, de que el óvulo es penetrado por el espermatozoide, ¿sí? Pero entonces, como ahí es una expectativa, todavía el derecho dice, no lo puedo considerar así, es hasta la concepción. Entonces, quien sostiene que es a partir de la fecundación, pues por supuesto
que cualquier cuestión posterior a la fecundación pues va a atentar contra la vida, ¿sí? Ciertamente la vida es muy importante, es lo más importante, el bien jurídico más importante porque de ahí vienen los demás. Sin embargo, bueno, pues también es necesario sostener que el Estado, un Estado democrático y constitucional de derecho, debe proveer las herramientas necesarias para que la persona decida. Esto no significa que se esté fomentando la comisión de esta conducta, o sea, que se fomente el aborto, porque incluso dice, no es un método de planificación familiar, es más bien una forma de acceder a ciertos derechos, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí hay estudios sociológicos y precisamente es en esos estudios que se basan los derechos que refiere la acción de inconstitucionalidad que se ven vulnerados con criminalizar el aborto por parte de una mujer o persona gestante. Muchas gracias, muy amable, gracias, Gabriel. Continuamos con las preguntas. Gabriela Lucero, por favor, adelante. Gabriela Lucero estará por ahí. Si no, probablemente esté teniendo algún problema de comunicación. Si le parece bien, doctora, continuaríamos con la pregunta de Carolina Martínez y si Gabriela Lucero logra conectarse, le damos la oportunidad. Por favor, adelante, licenciada Martínez. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. A mí me gustaron mucho las lecturas y la exposición en el sentido de que son pues muy reveladoras de cuáles son los razonamientos para llegar a determinar cómo se va a proteger este derecho, ¿no? O sea, el derecho a la interrupción del embarazo. Solo me llama algo la atención, bueno, varias cosas, ¿no? Pero en este momento quisiera yo referirme a una que es por qué cuando se analiza, o sea, cuando se hace esta parte de la controversia constitucional, ¿por qué no se ordena a los estados, a las legislaturas que modifiquen sus códigos penales? O sea, ¿qué hay detrás de eso? Porque si bien es cierto, dice la sentencia de acuerdo, si a una persona quiere ejercer este derecho y en el sistema de salud no se lo permiten, que se ampare. Pero la verdad es que esto es una simulación de la protección de un derecho. O sea, no todas las personas tienen acceso a un amparo, no todas las personas tienen el conocimiento de que pueden acceder a un amparo. O sea, ¿cuál es la realidad de nuestro sistema o de nuestro país, no? O sea, estamos hablando de Ciudad de México, en donde suponemos que la mayoría de las personas tiene acceso a esto, donde encontramos bardas que incluso tienen la información para acceder a una clínica para hacer una interrupción legal del embarazo, pero no sucede así en la mayoría del país. O sea, muchas personas no pueden acceder a esto, no tienen información. Entonces, o sea, realmente no se da una protección, ¿cómo decirlo?, eficaz al derecho que está establecido en el artículo 4 de la Constitución. O sea, realmente el Estado tendría que hacer más, tendría que poner todos los medios a su disposición para lograr garantizar este derecho. Y me parece que no lo está haciendo, ¿no? Y desde luego hay razones políticas, hay razones ideológicas, sociales, o sea, el tema del aborto, eso es un tema así de muchísimas aristas que hay que contemplar, muchísimos factores, no solamente el jurídico. O sea, el jurídico al final es una pintada de lo que está pensando la sociedad en ese momento o de lo que se está permitiendo, ¿no? O sea, yo lo veo así a medias. Lo permitimos, pero no lo garantizamos realmente con los medios eficaces. Entonces, yo quisiera saber cuál es su perspectiva de por qué este razonamiento, ¿no? O sea, o por qué no lo razonaron más bien así, ¿no? ¿Por qué se deja tan laxo realmente, desde mi punto de vista? Muchísimas gracias, Carolina. Coincido totalmente con lo que tú comentas. Finalmente, bueno, pues está la posibilidad de acceder al derecho, pero el tema es que hasta qué punto realmente el Estado garantiza el acceso de él, ¿no? O sea, que sea eficaz. Ciertamente, incluso en la acción de inconstitucionalidad nos hace referencia a la sociedad en la que vivimos, el tipo de sociedad donde no hay una educación sexual, donde no hay educación sobre la planificación familiar, donde hay muchas carencias en cuanto a la salud sexual y reproductiva.
Entonces, aquí, bueno, pues ciertamente el Estado tendría que poner énfasis en eso. Y bueno, pues no lo ha hecho de manera eficaz, ¿no? Como tú lo has dicho, coincido. ¿Y por qué no se pudo obligar a los estados? Por la sencilla razón de la soberanía. Cada estado es libre y soberano, es autónomo, tiene esa autonomía para su marco normativo interno. ¿Por qué no hemos logrado la unificación de la legislación sustantiva penal? Pues por eso, porque los estados no quieren ceder esa parte de soberanía. Lo logramos con un Código Nacional de Procedimientos Penales. Fue un avance importantísimo, pero no lo hemos logrado. ¿Por qué? Con el Código Penal. Porque recordemos que el legislar en materia penal es un coto de poder muy importante. Analicémoslo. Cuando, digo, pues estamos ahorita en ese tiempo, ¿no? En las campañas. Cuando una persona está en una campaña, llegan y le dicen, oiga, fíjese que hay muchos robos, están habiendo muchos robos en este lugar. Ay, cuando yo llegue voy a aumentar las penas, voy a incrementar las penas. Y eso, el derecho penal, disculpen la expresión, el derecho penal vende, es sensacionalista y entonces jala. Por eso es también que los estados no quieren ceder esa parte, ¿sí? Entonces, pues en esa autonomía, en esa soberanía, en esa libertad, los legisladores dicen, bueno, pues la Corte lo dice, pero pues nosotros finalmente somos los que tenemos el poder de reformar el código y así se va a quedar. Entonces, sí se puede acceder con un amparo, pero tenemos ahí el tipo penal. Por supuesto que crea confusión, porque entonces quien no sabe dice, ay, agarra un código penal y dice, híjole, pues esto es un delito. Y no sabe todo el tema de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, coincido totalmente contigo. O sea, es como el obedézcase, pero no se cumpla, pero ahí está. O sea, hay esa posibilidad. ¿Sí? Muchas gracias. Muy amable, Carolina. Gracias. Muy bien, gracias, doctora. Bueno, ahora le estaríamos dando el uso de la voz a Gabriela Lucero Hernández Martínez para que reformule su planteamiento. Gracias. A ver. Bien, o si quieres escribirla. Nos comenta Gabriela que... Bien, intentará entonces a través de otro dispositivo y en tanto, pues podríamos darle cabida a algún otro planteamiento que los estudiantes de estos posgrados tuviesen en relación al tema abordado. Alfonso Aranda, por favor, maestro. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Soy Alfonso Aranda, yo soy de sede de la Universidad de Guanajuato, doctora. Mi pregunta es, estando de acuerdo en las últimas posturas, me gustaría preguntarle si usted considera que para que el Código Penal en su generalidad otorgue sanciones oportunas, proporcionales y efectivas, necesitaría correr la suerte de adjetivo, es decir, ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, las leyes mercantiles, las leyes laborales, y ahora las civiles y familiares se rigen por una parte adjetiva nacional. Se ha cedido o se ha arrancado, depende de la perspectiva, esta facultad concurrente, como lo queremos decir, de los estados, de legislar sobre la parte adjetiva. Entonces, ¿usted considera que será positivo que también lo sustantivo sea a nivel nacional? En lo Totalmente, general. totalmente sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la experiencia nos dice que cuando tenemos un solo código es más fácil hacer dogmática. Alemania tiene un solo código penal y un solo código procesal penal desde 1870. 1870. Por eso Alemania ha logrado tener ese crecimiento exponencial en el derecho penal. Es un referente para nosotros.
Otros países, por ejemplo, Polonia, Canadá, otros países que incluso Brasil, por ejemplo, que aunque son estados federados, pues tienen un solo código penal, es mucho más sencillo. ¿Qué evita esto? Pues evita la impunidad, evita esa disparidad, evita esta diferencia de punibilidades. Yo les comentaba, solamente, por ejemplo, en 2 códigos del país tenemos el aborto por condición paupérrima, Yucatán y Michoacán, o sea, por pobreza extrema de la mamá. Entonces, solamente son 2 códigos. En algunos solamente en algunos el aborto eugenésico es no punible o el aborto terapéutico, que bueno, el terapéutico como este estado de salud de la mamá es un estado de necesidad y aun cuando el código no lo diga, se puede aplicar. La teoría del delito nos lo permite. Pero entonces realmente tenemos toda esta disparidad y no es lo ideal. Un solo código vendría a impulsar de manera exponencial la dogmática penal, el análisis. Si ustedes se fijan, los libros que tenemos nosotros sobre delitos en particular, pues nos hacen referencia al Código Penal Federal o Código Penal Estado de México, o sea, y son diferentes. Tan solo les comento, por ejemplo, el abuso de confianza, en algunos estados son 2 verbos típicos, disponer y retener, y en otro nada más disponer. Entonces, de entrada, cuando nosotros revisamos las tesis en la página de la Corte, no todas son aplicables. Entonces, desde ahí, creo que necesariamente, o sí, sí debemos tener un código penal único. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, muy amable, gracias. Gracias, doctora. Ahora tenemos la intervención de la maestra Georgina Ruiz Toledo. Por favor, maestra Ruiz Toledo, adelante, tiene el uso de la voz. Gracias. Buenas tardes, Carla. Yo estoy en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y solamente quería tomar el uso de la voz para felicitarte por la exposición que has hecho del tema. Creo que a quienes somos defensores de derechos humanos y nos dedicamos a este trabajo desde distintos ángulos, tu perspectiva es muy puntual, pero también es muy amplia. Quiero decir, no solo el análisis jurídico es perfectamente claro y planteado, sino nos ayuda también a tener pues otras consideraciones en torno al mismo tema, que se ha discutido mucho, que se seguirá discutiendo y que será la eterna discusión, por lo menos en este país o en esta cultura, que, bueno, en todas las culturas, pero quiero decir, en este país pues es una discusión en términos sociales, morales, no solo jurídicos, sino que en términos jurídicos, pues claro que ha habido una evolución. En términos de institucionalización, también ha habido una evolución muy clara, sobre todo en los últimos 20 años, pero me ha gustado mucho tu exposición, yo te felicito y admiro la forma en la que nos expones del tema, porque pues también es un aliento como, para nosotros como docentes poder transmitir estos conocimientos y esta pasión por la investigación que tenemos a nuestros alumnos. Entonces, pues yo solamente intervengo para felicitarte, no para preguntarte, sino más bien para felicitarte y para agradecerte que nos compartas pues todos tus conocimientos y también la alegría, el gusto que tienes por el tema, ¿no? Y por la docencia que se nota mucho. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. Te agradezco de corazón y me reitero a tus órdenes y de ustedes, de todos de las y los participantes. Les voy a anotar aquí en el chat mi correo electrónico. Déjenme lo anoto. Y bueno, yo estoy acá en la ciudad de Guanajuato y bueno, pues por el correo electrónico podemos estar en comunicación y pues con mucho gusto y efectivamente amo la docencia, me encanta el tema, soy profesora de delitos en particular, entonces todas estas cuestiones surgen en la clase y bueno, pues me encanta estar aquí transmitiéndola y pues transmitiéndoles esto y pues les agradezco, muchas gracias por tus generosas palabras, gracias. Muy bien, gracias, doctora. Ahora hará uso de la voz Tania Ramírez. Por favor, adelante, Tania. Sí, gracias. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí. Sí, adelante. Bueno, yo vengo del doctorado interinstitucional en Derechos Humanos y me gustaría mucho como
hacer una reflexión, ¿no? Quizás como también una parte de toda esta reflexión que ustedes están haciendo, tanto los compañeros como usted, doctora, es acerca de las mujeres con discapacidad en México, ¿no? Porque creo que ahí hay como un vacío también bastante fuerte a la hora de saber cómo es la protección del derecho hacia la maternidad que tiene una mujer con discapacidad. Creo que de acuerdo con indicadores de la INEGI en 2020 se tenía una idea de alrededor de 888,000 mujeres con discapacidad en nuestro país en edad reproductiva, ¿no? Y muchas de esas mujeres con discapacidad también se encuentran en situaciones de violación y también como de, sobre todo mujeres con ceguera, que pareciera ser que de pronto como que todos estos códigos penales y espacios para la defensa de los derechos hacia la maternidad en nuestro país, como que hay un vacío legal y también de protección muy fuerte. No sé cuáles son, quizás mi pregunta sería, ¿cuáles son esos lineamientos que se están llevando a consideración en materia penal y en materia de derecho para asegurar que las mujeres con discapacidad en nuestro país tengan la posibilidad de decidir de embarazarse y todos estos derechos que también vienen acompañados con este debate en relación al aborto, ¿no? Eso sería como mi aportación a la plática de hoy. Gracias. Muchas gracias, Tania. Ciertamente, la condición de vulnerabilidad de las personas que tienen alguna discapacidad, pues todavía les dificulta más el acceso, ¿verdad? A este tipo a un aborto en este caso, por ejemplo. La acción de inconstitucionalidad es general, y pues para todas las personas en todas las condiciones. Sin embargo, aquí pues el problema es precisamente cómo se garantiza ese derecho. Entonces, nosotros como estudiosos de los derechos humanos, las personas que nos gusta estudiar esto, es importante transmitirlo, reproducirlo, dar noticia de lo que existe, de lo que hay, y ayudar a la gente a que pueda acceder eficazmente al ejercicio de esos derechos, ¿sí? Ciertamente, pues la persona ¿cuántas personas conocen esta acción de inconstitucionalidad? Nosotros, pues, porque somos juristas, porque estamos en esto, pero finalmente quien no la conoce, pues ¿cómo sabe qué derechos tiene? ¿Cómo puede hacerlo? Entonces, más bien esa es también tarea de nosotros, ¿sí? Replicarlo, informarles a las personas, ayudarles a ejercer sus derechos, ¿sí? Desgraciadamente, bueno, pues no tenemos las herramientas. En nuestro país bueno, sí lo considero de manera muy personal, no le da la publicidad necesaria a este tipo de instrumentos, de cuestiones jurídicas para que las personas puedan acceder en condiciones eficaces al ejercicio del derecho. Entonces, pues esa es una tarea que nos toca a nosotros que nos dedicamos a estudiar esto. ¿Sí? Sí, te agradezco mucho tu comentario. Muchas gracias. Bien, gracias, doctora Escárcega. Enseguida tenemos la intervención de Gabriela Lucero Hernández Martínez. Por favor, Gabriela Lucero, tienes el uso de la Hola. voz. Gracias, perdón. Muchas gracias, doctora, por su exposición. La verdad es que es un tema, incompleto para mi punto de vista, como mencionó por ahí una compañera, pues el juicio de amparo se ha vuelto un juicio muy elitista, muy especializado y poco accesible. Más bien, yo creo que ahí la Corte se limitó, o sea, pudo haber ido más allá de lo que dictó en esta sentencia. Por ejemplo, nunca vi que se pronunciara sobre la política pública del Estado desde el enfoque de la prevención del embarazo infantil o el embarazo adolescente, ¿no? Desde ahí empezamos a abordar, tenemos esta cultura de la reparación, ¿no? Y no de la prevención y la promoción y protección previa. Entonces, bueno, ahí creo que se limitó. Bueno, para mí el juicio de amparo no es la alternativa para garantizar que todas las mujeres puedan tener el derecho al aborto, sobre todo en un país que es profundamente católico y conservador en muchas regiones. Yo siempre les comento a mis compañeros que nosotros solemos centralizar las discusiones a la Ciudad de México. Yo soy de Monterrey, entonces me cuesta mucho trabajo. Bueno, aquí creo que hay muchísimos
compañeros de muchos estados, pero centralizamos mucho el debate del aborto como si diéramos por hecho que este derecho ya lo conocen todas las mujeres. Entonces yo creo que la Corte ahí no ha abonado a que el Estado se ponga las pilas y abone a la efectividad y justiciabilidad en estos casos. Por ejemplo, en el caso, digo, ya en política pública y del Ejecutivo, pues bueno, ya no puede ir más allá, pero en el caso de los jueces, ¿no? O sea, sería muy interesante pudo haber sido muy interesante que ni siquiera se permitiera que una mujer fuera imputada de algún delito de aborto, ¿no? Y en el caso de las mujeres que ya estaban privadas, pues estaría interesante conocer, no sé si usted tenga la estadística, de qué mujeres siguen privadas de la libertad por haber ejercido su derecho a abortar. Entonces sería muy interesante si la Corte fue más allá de una sentencia que la verdad es que por sentencias y por retórica la Corte se luce, son maravillosas, son buenísimas, dicen todo lo maravilloso que se debe cumplir por parte del Estado, pero en esencia, pues vivimos una realidad alterna en la que la Corte dicta en sus sentencias. Entonces, bueno, eso era el comentario que yo quería realizar, porque pues, bueno, yo también fui defensora pública penal y ya lo hacíamos, ¿no? O sea, ya promovíamos juicios en cuestiones que eran inconstitucionales y bueno, me parece absurdo que la Corte ni siquiera haya dicho que se tenía que derogar dentro de los códigos penales el delito de aborto. Entonces era hasta ahí mi comentario, doctora. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que sí la Corte no tendría esa facultad de ordenarle a los congresos locales que adecue la norma. Eso sí, no, precisamente por la soberanía de los estados. Por eso hoy la Corte no se mete en eso. Ciertamente, como lo comentas, el tema de las políticas públicas, bueno, pues también ahí es, pues ese es un tema ya también, por ejemplo, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, pues todo el tema de la prevención del embarazo adolescente, pues eso es muy importante. Recordemos que la política criminal más efectiva siempre será la no penal, ¿sí? Cuando nosotros abrimos el Código Penal es porque ya fracasó la política criminal, ¿sí? Porque ya vamos a ver en qué tipo penal, dónde vamos a encuadrar determinada conducta, donde ya vamos a ver qué punibilidad es la que merece. Entonces, pues aquí ese sería mi comentario. No tengo las estadísticas de cuántas mujeres se encuentran todavía privadas de la libertad por este delito. Lo que sí me acuerdo es que cuando se dicta esta resolución, pues sale el ministro, el entonces ministro Saldívar, y sale ahí en Santa Marta y están saliendo las mujeres y él habla del tema de que abajo el patriarcado y todo eso, y pues es ahí los TikToks, salían los TikToks ahí explicando la acción de inconstitucionalidad, pero pues realmente esto tiene que ir más allá, ¿sí? Esto debe ser una política pública de Estado, prevención del Estado, perdón, del embarazo juvenil, campañas de planificación familiar, educación sexual, porque en la acción de inconstitucionalidad sí lo menciona, sí que estamos en un Estado en donde no hay esa información, o sea, donde realmente no nos llega esa información a todos los núcleos sociales, solamente a algunos, y también por eso lo toma en consideración, de decir, bueno, pues como no hubo esa educación sexual, consideremos el aborto como una alternativa, no como un método de planificación. Muchas gracias. Gracias, doctora Escárcega. Enseguida tendremos la intervención de la maestra Carolina Martínez. Por favor, adelante. Hola, otra vez yo. Creo que voy a ser un poco repetitiva. No, lo que pasa es que me llamó la atención el comentario de, o sea, como Estado sí tenemos otros elementos además del tipo penal, ¿no? O sea, si en el tipo penal, o bueno, o sea, si sigue el tipo penal del aborto y etcétera, no se ha reformado, pero sí existen otras posibilidades, o sea, está la Ley General de Salud, está la Ley también de Educación, de acceso a la información, de la de acceso a una vida libre sin violencia de las mujeres, ¿no? O sea, quiero decir, hay muchos otros elementos que como política, un Estado que de verdad esté convencido de decir, vamos a solucionar o vamos a atender este problema de salud pública, o sea, simplemente viéndolo como un tema de salud pública, existen los elementos, ¿no? Si el Estado no quiere ser tan contundente como decir el derecho
abortar, ¿no? O sea, sí, con todas sus letras, decir, bueno, es un tema de salud pública, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues sí ha faltado mayor contundencia, ¿no? En otros aspectos, o sea, no todo se tiene que reducir al derecho, digamos, positivo o a lo que dicen los códigos penales, ¿no? Sino que también están las políticas públicas, ya lo comentaba Gabriela, ¿no? Por eso decía que quizá iba a ser un poco repetitiva, porque si bien en la acción de inconstitucionalidad, pues la Corte está revisando quién tiene la razón, pero quizás el trasfondo de lo que es el derecho, o sea, el derecho al aborto, a decidir, está, pero no está. O sea, está porque se analiza a la luz del artículo 4º, pero no con las medidas necesarias para garantizarlo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, mi comentario es, ¿no? Que existen otros elementos que el Estado puede hacer parte y realmente en un tema ya de políticas y de una política de Estado, de entrarle con, digamos, con todo a la garantía de este derecho, pues sería eso, ¿no? O sea, no solamente es que ya no sea un delito, que ya no esté en el Código Penal, sino que también acercarlo a través de otras políticas o de otros sectores como de educación, de salud, todo el trabajo que se hace a favor de las mujeres para vivir sin violencia. Y si bien es cierto, o sea, es importante toda la parte de educación sexual, pero también eso marca, o sea, una división, ¿no? Antes de la educación sexual y ya se da la concepción, entonces, ¿qué vamos a hacer después? O sea, no se puede justificar de decir, esa persona tuvo toda la educación sexual o no la tuvo, ¿no? O sea, la situación ya está y entonces el Estado es que ya debe también de partir desde esa situación. O sea, no tanto el razonamiento del documento, pues sí es, tenemos un país en el que no tenemos acceso quizás a educación sexual, a métodos anticonceptivos, en el que en algunos lugares pues todavía se ve mal que tú te acerques a una clínica a ver temas de métodos anticonceptivos, ¿no? Pero así como hubo una política de población muy fuerte hace unos años, en los 80s, en los 90s, también este tema sería importante, ¿no? Que se atacara desde otras aristas. Cuando fue la política de población, no solo fue un tema de decir vamos a control de natalidad, ¿no? Sino que fue un tema de salud, o sea, desde educación, hubo muchas, o sea, fue algo realmente transversal del Estado. Y en el tema del aborto no se está viendo eso. O sea, es como que no se despenaliza, ¿no? Se puede hacer el amparo y están las organizaciones civiles también abogando y pues es esto, ¿no? Y están las mujeres que protestan y entonces hay una confrontación muy fuerte en la que no queda claro el derecho, o sea, se tiene o no el derecho y cómo se va a ejercer. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues sí, el Estado nos queda de ver, creo que bastante, y bueno, pues aquí sucede que no se toma esa decisión, o sea, no es fácil. Por ejemplo, el tema de la eutanasia, pues no es un tema sencillo tampoco, ¿no? O sea, no es fácil, no, nuestros representantes, nuestros gobernantes no se quieren aventar, así, discúlpenme la expresión, o sea, no se quieren aventar. Entonces, eh, tema, por ejemplo, el tema de la eutanasia, el derecho a decidir sobre la vida, la dignidad, hasta qué punto la vida es un derecho o es una obligación. Entonces, pues sucede lo mismo, el Estado nos sigue quedando a deber porque en un Estado democrático y constitucional todavía no tenemos la posibilidad de ejercer realmente de manera eficaz esos derechos que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, sí, yo comparto contigo todo lo que dijiste efectivamente. Y mi comentario sería ese, ¿no? El Estado nos queda de ver, nos queda de ver. Hacen falta políticas públicas, campañas, educación, garantizar el acceso efectivo a nuestros derechos, que las personas puedan llegar, acudan y digan, quiero realizar este procedimiento y que no haya necesidad ni siquiera pues de un amparo, ¿no? Que sea pues el Estado el que provea ese mecanismo y que no se tenga que luchar, ¿sí? Entonces, pues totalmente de acuerdo. Sí.
No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctora, es Sí, que el doctor doctora, Alfredo tenía silenciado el micrófono, sí. perdón. Sí, Perdón. efectivamente, les comentaba, Elizabeth Gómez desea hacer uso de la voz para formular algún planteamiento. Por favor, Elizabeth, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Gómez y curso la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Muchas gracias a la doctora Carla Escárraga por compartir sus conocimientos y hacer que en nuestra mente surjan pues nuevos planteamientos. Dentro de los comentarios que hizo o de las sugerencias, mencionó que es deseable tener un solo código penal en el país. Pero tendríamos aquí que preguntarnos qué tipo de código penal es el que sería el mejor, considerando que regiría o sería aplicable en todo el país. Por eso le pregunto a doctora Carla si nos puede dar su opinión sobre qué país o qué regiones en el mundo cuentan con las legislaciones más avanzadas en cuanto a este tema del derecho de decidir sobre el aborto. ¿Cuáles serían las mejores prácticas que se debían tomar en cuenta para que quedaran incorporadas en nuestro Código Penal? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Le agradezco mucho su pregunta. Mire, por ejemplo, en Países Bajos, en Holanda, sobre todo los países primermundistas, los países nórdicos, pues ya tienen legislado todo este tema. Concretamente Holanda, por ejemplo, tiene legislado eutanasia, el consumo de cannabis, tiene legislado también el tema del sexoservicio y, por supuesto, el tema del aborto. Entonces, son legislaciones avanzadas. ¿Por qué? Pues porque en ese sentido dan todo el procedimiento que se debe seguir y las personas pueden acceder. Incluso no hay necesidad de una, ni siquiera de una explicación de si, como lo comentábamos aquí, que si no hubo acceso a la planificación, que si no hubo acceso a la educación sexual. La persona llega, hace mención de su deseo de interrumpir el embarazo y no hay mayor inconveniente, ¿sí? Se practica eso. Entonces, por ejemplo, yo le diría, pues es esta legislación de Países Bajos, de Holanda. Incluso como comentario interesante, fíjense que el feminicidio, la primera ocasión en que se utilizó el término feminicidio, o sea, femicide, fue en Bruselas en 1976, en los tribunales de crímenes contra mujeres. ¿Por qué cuál fue el contexto en el que se creó este concepto de femicidio o feminicidio? Porque se responsabilizó al Estado por las muertes de mujeres que se practicaban abortos clandestinos y morían a causa de la mala práctica. Y entonces se consideraba, esta fue el primer contexto del femicidio, ¿sí? La muerte de las mujeres porque el Estado no proporcionaba los servicios de salud necesarios, adecuados para la práctica de abortos. Este fue el primer contexto. Posteriormente va evolucionando y se hace referencia a la muerte de mujeres por cuestiones de género, por cuestiones de odio, primero por cuestiones de odio, y en un primer momento se hablaba de que solamente a manos del sexo masculino. Posteriormente ya esto ya se va rebasando, pero de hecho este fue el primer contexto del feminicidio, precisamente las muertes que se le atribuían al Estado por no proporcionar los servicios de salud necesarios para que las mujeres accedieran a abortos seguros, ¿sí? Fue este el primer contexto. Después el concepto ya evoluciona hasta lo que ya conocemos hoy, pero ese fue el primer contexto, precisamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Escárcega.
consultarles si existe algún otro planteamiento que formular a la doctora Escárcega sobre el tema abordado. Por favor, adelante, tenemos un iPhone registrado que quiere hacer una consulta. Por favor, tienes el Hola, uso de la voz. gracias, Luciana Montaño Pomposo, servidora. Gracias. Nada más aquí yo creo que más una intervención. Hablamos de políticas públicas y en el específico estamos hablando de un tema estatal, digamos, hablando ya es el estado de Coahuila. Las políticas públicas van, en este caso, por la parte estatal, pues van dependiendo de la entidad federativa en la cual se vaya aplicando el concepto o la figura jurídica. En la Ciudad de México, pues, perdón, porque aquí dice esta nuestra compañera, ay, se me fue tu nombre, que somos un poco regionalistas, sí, pero aquí vamos a una cuestión de vanguardia. Ya hace bastantes años también esta figura ya se regula y se conceptúa desde otro punto de vista. Creo que en esta parte, nada más, nada más como una especie de referencias, este delito ha sido más que nada, esta figura tiende a presentarse en unos estados que son más tradicionalistas, llamándolos así. Entonces, hablando de políticas públicas y habla del Estado, creo que deberíamos de referir o puntualizar en cuáles estados estamos hablando. Estos estados están muy focalizados, o sea, tienen ciertas tendencias, pues, políticas, religiosas y ciertas muy peculiaridades. Han habido muchos ejemplos, incluso muchos ejemplos en los cuales han sido obligadas las mujeres a concebir y y el Estado también ha tenido, hablo de política pública porque se habla de políticas públicas, ¿no? No hablo de esta parte, porque aquí hay otras figuras que dentro de la propia tesis hablan la propia jurisdicción hablan de otros temas, como la parte de los médicos o la conciencia, me fue el nombre, la conciencia. Objeción de conciencia. Exactamente, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo también una acción de inconstitucionalidad y que se pronunció al respecto. Bueno, me refiero, entonces, hablando de política de Estado, creo que la parte, como hablamos de un delito, esta parte ya regulada estatalmente, entonces debería estar enfocado en esas regiones. Uno vuelve a decir, son de cierta manera ya delimitadas, especificadas. Perdón, Lucero no los dijo, compañera también mía aquí en la comisión. Ya están más especificadas y bueno, así son tiene ciertas condiciones políticas y religiosas y económicas, muy especializadas, muy focalizadas. Y en cada vez muchas hemos visto cómo han sido las mujeres obligadas a concebir. Y cómo también, en cierta manera, las mujeres han denunciado también al Estado por haberlas obligado a concebir. Y ciertos grupos políticos y movimientos, y también algunos grupos sociales, también han sido los que han obligado, cierta manera, obligado en el sentido de que no les permiten las condiciones médicas para poder tener acceso a decidir sobre su cuerpo y que ahí las tienen, no importando que ellas decidan, ¿no? Pues yo nada más aquí es un comentario porque también se ve en este criterio se ven otros temas, no solamente parte del aborto, sino también la conciencia por parte de los médicos, de los especialistas que estarían ahí tratando, y otros temas que también se podrían sacar de esta tesis. Es nada más abundante. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su intervención. Muchas gracias. Gracias, doctor Escárcega. ¿Tenemos alguna otra intervención, alguna duda, alguna inquietud? Bien, pues bueno, creo que a manera ya de ir cerrando esta productiva sesión, doctora, el tiempo se pasa muy rápido. Valdría la pena
plantear la siguiente pregunta, doctora Escárcega. Si considera usted que, como ya se ha señalado, en nuestro país existe una enorme diversidad de concepciones morales en torno al tema del aborto, si ve viable en el corto plazo que pudiese unificarse en un código penal único una concepción, pues sí, evidenciarse una concepción moral en torno al tema, porque evidentemente dependiendo de la región del país, pues el pensamiento que existe en relación al tema varía mucho. Eso en primer lugar, y en segundo lugar en torno al tema del Código Penal único. Si usted en su experiencia vislumbra que esta propuesta esté por llegar a buen puerto en el corto plazo, o si aún nos falta un buen tramo por recorrer, doctora. Muchas gracias, doctor Alfredo, muchas gracias. Pues yo creo que más allá de los temas morales, que ciertamente pues está permeada en nuestra sociedad de ellos, pues los códigos pues deben ceñirse al tema jurídico, ¿no? O sea, a la protección de los derechos, a garantizar el ejercicio de los mismos. Entonces yo creo que ahí ese tema pues debe quedar a un lado el tema, entendemos la moralidad, bueno, es un tema de cada quien, pero debe quedar al margen. Y en cuanto a la viabilidad de la unificación de la legislación penal, desgraciadamente, pues yo veo que no hay voluntad política. Los estados no quieren ceder esa parte, ¿no? Dicen que es perder soberanía. Yo digo, bueno, pues ya cedieron esa parte cuando dijeron, sí, vamos con un código nacional de procedimientos penales, sí, vamos con una ley general del secuestro, sí, o sea, el 73 constitucional ha sido reformado, ha sido adicionado para agregarle, adicionar las facultades del legislador federal. Entonces, yo quisiera ser muy positiva en este sentido, pero la verdad es que no lo veo en el corto plazo, no lo veo. Pues habría que haber mucha voluntad, tendría que haber mucha voluntad política y sobre todo yo me quedo pensando, ¿cómo se tipificaría en ese código penal único el aborto? ¿Lo dejaríamos como la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez o lo dejaríamos como la interrupción del embarazo a partir de la 12ª semana de gestación? Desde ahí, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Estaría como muy complicado, ¿no? Hay ciertos tipos penales en este específicamente que creo que estaría como complicado, pero bueno, la verdad es que es mi deseo que ojalá podamos tener un código penal único. Muchas gracias por la pregunta, doctor. Gracias. No, al contrario, doctora, y bueno, ya estamos en este proceso de cierre, pero antes de despedirnos, tenemos la solicitud de intervención de parte del maestro Sergio Rodríguez Prieto. Hola, Por favor, maestro. maestro, tiene el uso. Qué gusto saludarlo, maestro. Pues igual un gusto para mí estar en este panel escuchando toda una serie de afirmaciones y de situaciones que aparentemente no tienen solución y que nosotros mismos nos colocamos en la barrera, o mejor dicho, en el grupo de que no podemos solucionar cuando debe ser totalmente lo contrario. Y esto lo señalo por diversos puntos. Por supuesto que leí con mucha atención y aunque usted no lo crea, con mucho cuidado, el material que se nos proporcionó, tanto relativo a la acción de inconstitucionalidad como la resolución de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el tema de la fecundación in vitro. Yo pensaba que la plática se iba a ir por otro rumbo, porque por un lado el Estado mexicano permitiendo o mejor dicho, no sancionando específicas figuras de hechos de aborto. Y en el tema de la convención exigiendo al Estado de Costa Rica a que dé la posibilidad de que se tenga la fecundación in vitro. Por un lado matas y por el otro lado renaces. Entonces, dije yo, va a ser una buena discusión entre, por un lado, el Estado mexicano permitiendo el aborto o pidiéndole a Coahuila que no lo sancione y que de manera un poquito velada hagan lo mismo los demás estados.
Y por el otro lado diciendo, no, señores, deben permitir que las parejas que naturalmente no pueden tener hijos lo puedan tener por otra vía. Bueno, no fue por ahí la idea. Sin embargo, me doy cuenta de que al analizar la acción de inconstitucionalidad, me encuentro con una serie de datos y de información que nos demuestra que la estructura de los códigos penales de este país son un auténtico desastre. Y que en efecto, el plantear el aborto en un código penal es para sancionarlo, no para permitirlo. Y los códigos penales están llenos de permisividades en el tema del aborto. Eso déjalo aparte. Vas a sancionar lo que tienes que sancionar, si es necesario sancionarlo. Y sí, puede haber una discusión seria, pero a lo mejor no llevaría mucho tiempo en resolverla, de si realmente, ya no en un código penal único, sino en una legislación penal única, y a partir precisamente de lo que señala de que sea la última ratio, se tengan que eliminar muchas figuras típicas intrascendentes, que son las que se encuentran en la mayoría de los estados por cuestiones de orden político. Todas esas tendrán que irse a la basura. Y obviamente dejar las figuras típicas que realmente protejan bienes jurídicos fundamentales y prácticos para toda la nación. Y déjense de tonterías como por acá en Aguascalientes, que vamos a aplicarle de 3 a 4 años de prisión a quien no le dé agua, no le dé su agüita al perro que tiene en la casa. Yo entiendo que debe cuidarse a las mascotas, pero que no lleguen a la exageración de amenazarles vía punibilidad de que no le dejas su agua, o que no es visible que le dejes su agua, vayas a sancionar al dueño de la mascota. Y así muchas tonterías en todos los estados. Eso tiene que quitarse. Si es posible una legislación penal única, sí, si nosotros que estamos aquí estudiando, lo proponemos, lo hacemos, lo resolvemos. Usted dice también, ¿por qué? Porque el Estado nos debe mucho, el Estado no está haciendo las políticas. Bueno, ¿por qué el Estado no las hace? Porque no le damos las soluciones nosotros. Porque nosotros no estamos analizando lo viejo. Ya, quítense de analizar lo viejo. Vamos a dar respuestas, vamos a dar soluciones. El artículo 11 el artículo 1 constitucional, desde el 11 nos está señalando con claridad derechos y garantías. ¿Y qué diablos es la garantía? El mecanismo, la institución, el procedimiento, lo que sea, para hacer efectivo el derecho. ¿Dónde están? ¿Por qué no proponemos? ¿Por qué no solucionamos? ¿Por qué en lugar de estar analizando y dándole vueltas a la misma tarugada, vamos a darle credibilidad a todo esto y hacer efectivo ese derecho o esos múltiples derechos, que algunos ni siquiera lo son, precisamente para modificar nuestros sistemas de vida? ¿Sí es posible una legislación penal única? Sí, sí es posible, pero legislación penal única y evitarnos de todas esas leyes especiales, que la ley especial de la trata, que la ley especial del secuestro, que la ley especial de la tortura. Señores, todo en un mismo documento, reserva de código. Vamos a hacerlo, caray. Aquí hay muchas gentes, aquí hay muchas mentalidades. Ya olvidémonos de tanta tontería, de lo que no se está haciendo y quejándonos de lo que no se está haciendo. Vamos a hacerlo. Bueno, eso yo pensaba que se iba a trabajar ahora con esta información. Claro, fue muy importante lo que nos dijo, pero yo andaba por otros rumbos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Siempre es un gusto saludarlo. Me da mucho gusto verlo en la pantalla. Y pues yo le podría decir, maestro, que yo voto por usted para legislador. Me encantaría tener un legislador con esta forma de pensar, porque bueno, pues es lo que necesitamos, ¿no? Este cambio. Y pues muchas gracias por su intervención, maestro. Siempre le reitero, es un gusto saludarlo y escucharlo. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su intervención.
Y bueno, de esta forma concluimos con la actividad planteada para el día de hoy en nuestro Seminario Interinstitucional en Derechos Humanos 2024. Por supuesto, no sé si usted quiera referir algunas palabras de despedida, doctora. Muchas Tiene el uso de gracias. la voz. Gracias. Pues agradecerles muchísimo el espacio, su tiempo, sus comentarios, que siempre son muy enriquecedores. Para mí siempre me quedo con puntos para continuar investigando, y pues siempre muy agradecida porque finalmente aquí realmente la que viene a aprender soy yo de ustedes, de todos sus comentarios, de todo lo que ustedes aportan, y bueno, pues incentivarles a que sigamos estudiando todos estos temas, que sigamos abonando desde este lugar en el que nos encontramos, pues a un mundo mejor, ¿sí? A un mundo en donde realmente sea efectivo el ejercicio de los derechos. Yo me reitero a sus órdenes, ahí les anoté mi correo electrónico, y bueno, pues estoy a sus órdenes. Gracias por su tiempo, gracias por el espacio, y pues que tengan ustedes una excelente noche. Muchas gracias. Gracias, doctora. No me quiero despedir sin antes hacer de su conocimiento que en el chat estamos recibiendo varios mensajes de felicitación y en donde reconocen el valor de su ponencia, y también varios espacios en donde, por supuesto, hacen suya la propuesta de que el profesor Rodríguez Prieto, para iniciar con estas acciones, pues que también se suman a votar por él para promover el cambio. Pero bueno, muchas gracias, doctora, muchas gracias a todas, a todos por su atención, y pues les deseamos que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos. Bonita noche.